El secreto mejor guardado de Majo Aguilar. Un amor que desafió todas las expectativas. Durante años, el nombre de Majo Aguilar ha estado asociado con el talento, la tradición musical mexicana y una herencia artística que pesa tanto como inspira. Nieta de leyendas, heredera de una dinastía que ha marcado generaciones, Majo parecía destinada a seguir un camino ya trazado. Sin embargo, detrás de los escenarios, las luces y los aplausos, se estaba escribiendo una historia completamente distinta. Una historia que nadie imaginaba. Durante mucho tiempo, su vida privada fue un misterio cuidadosamente protegido. En entrevistas, siempre sonriente, siempre elegante, siempre correcta, Majo respondía con diplomacia cuando se le preguntaba por el amor. «Estoy enfocada en mi carrera», repetía, mientras evitaba profundizar en detalles, y así, mientras el público creía conocerla, la realidad era mucho más compleja y profundamente humana. Lo que nadie sabía era que, hacía ya un año, Majo había tomado una de las decisiones más importantes de su vida. Se había casado en secreto. Sí, en secreto. Pero no era solo el matrimonio lo que estaba destinado a causar impacto. Era la identidad de su pareja, porque Majo Aguilar, ícono de la música regional mexicana, figura pública respetada y admirada, había decidido unir su vida con otra mujer. Una decisión valiente, íntima y, durante mucho tiempo, completamente invisible para el mundo. Todo comenzó lejos de los reflectores, no en un escenario, ni en un estudio de grabación, ni en una gala rodeada de celebridades. Comenzó en un lugar sencillo, casi cotidiano, donde dos caminos se cruzaron sin pretensiones. Se conocieron años atrás, cuando Majo aún estaba consolidando su carrera. Su ahora esposa, cuyo nombre, incluso hoy, Majo pronuncia con una mezcla de orgullo y ternura, no pertenecía al mundo del espectáculo. No era cantante, ni actriz, ni influencer. Era, como muchos dirían, una persona normal. Pero fue precisamente esa normalidad lo que cautivó a Majo. Lejos del ruido mediático, encontró en ella un refugio, una mirada honesta, una presencia que no pedía explicaciones ni exigía perfección. Mientras el mundo veía a una estrella en ascenso, su pareja veía simplemente a una mujer, con miedos, sueños y contradicciones. Y ahí, en esa mirada sin juicio, comenzó todo. Al principio, la relación fue discreta. No por vergüenza, sino por necesidad. En una industria donde cada paso es observado, cada palabra analizada y cada gesto interpretado, proteger lo que amaban se volvió una prioridad. Se veían en momentos robados, cafés tranquilos, caminatas sin cámaras, conversaciones largas que se extendían hasta la madrugada. Poco a poco, la conexión creció. Se volvió inevitable. Majo, acostumbrada a una vida pública, comenzó a descubrir el valor de lo privado, de lo que no se comparte, de lo que se guarda como un tesoro. Y entonces, el amor dejó de ser una posibilidad, para convertirse en una certeza. Sin embargo, no todo fue fácil. La presión externa era constante, aunque invisible. Las expectativas sociales, las tradiciones familiares, la imagen pública, todo parecía estar en juego. Majo no solo estaba enamorándose, estaba cuestionando todo lo que el mundo esperaba de ella. ¿Podía una Aguilar amar libremente sin cumplir con los moldes tradicionales? ¿Podía una figura pública revelar una verdad tan íntima sin enfrentar consecuencias? Durante meses, esas preguntas la acompañaron. No como obstáculos, sino como pruebas. Y en medio de ese torbellino emocional, su pareja permaneció firme, sin exigir respuestas, sin imponer tiempos, simplemente estando. Fue entonces cuando Majo entendió algo fundamental. El amor no debía esconderse por miedo, pero tampoco debía exponerse antes de estar listo. La decisión de casarse no llegó de forma impulsiva. Fue el resultado de conversaciones profundas, de silencios compartidos, de momentos que no necesitaban explicación. Una noche, lejos de todo, sin cámaras, sin prensa, sin ruido, tomaron la decisión. Se casarían, pero lo harían a su manera, sin espectáculo, sin titulares, sin anuncios. Solo ellas dos. La ceremonia fue íntima, tan íntima que durante meses nadie supo qué había ocurrido. Un pequeño grupo de personas cercanas, un lugar discreto, promesas susurradas en lugar de discursos grandiosos, lágrimas sinceras en lugar de aplausos. No hubo vestidos extravagantes ni decoraciones ostentosas, lo que hubo fue verdad. Majo, conocida por su elegancia, eligió algo sencillo. Algo que representara quién era realmente, más allá de la artista. Su pareja, igualmente discreta, reflejaba la misma esencia. Y así, en un instante que parecía suspendido en el tiempo, se dijeron sí, sin miedo, sin máscaras, sin necesidad de aprobación. Durante el año siguiente, vivieron su matrimonio en silencio, compartiendo una vida que nadie veía, construyendo una rutina que no aparecía en redes sociales.
aprendiendo a convivir no como figura pública y admiradora, sino como dos mujeres que eligieron caminar juntas. Hubo momentos difíciles como en cualquier relación, dudas, cansancio, diferencias, pero también hubo crecimiento, complicidad. Un amor que, lejos de debilitarse, se fortalecía en lo cotidiano. Majo continuaba con su carrera, dando conciertos, apareciendo en entrevistas, lanzando música, y nadie sospechaba, porque la verdad a veces no está en lo que se muestra, sino en lo que se vive en silencio. Pero todo secreto tiene un límite, y el suyo comenzó a desmoronarse no por presión externa, sino por una necesidad interna. Majo ya no quería esconderse, no porque se sintiera obligada a revelar su vida, sino porque había llegado el momento de ser completamente honesta consigo misma y con su público. Después de todo, ¿cómo podía cantar sobre amor, sobre verdad, sobre autenticidad, si ocultaba una parte tan esencial de su propia historia? La decisión de hablar no fue fácil. Sabía que su confesión generaría reacciones, algunas positivas, otras no tanto. Sabía que los titulares no tardarían en aparecer, que las opiniones se dividirían, que su nombre estaría, una vez más, en boca de todos. Pero esta vez sería diferente, porque no se trataba de un rumor, se trataba de su verdad. Y así, un día cualquiera, aunque en realidad no lo era, Majo Aguilar decidió romper el silencio. Con una calma que contrastaba con la magnitud de lo que estaba a punto de revelar, habló. No con dramatismo, no con escándalo, sino con amor. Hace un año me casé, dijo, y el mundo por un instante se detuvo. Pero lo que vino después cambiaría todo. La confesión que sacudió a México. Entre el amor, la verdad y la tormenta mediática, el silencio terminó en un instante. Cuando Majo Aguilar pronunció aquellas palabras, hace un año me casé, no solo estaba compartiendo una noticia personal, estaba abriendo la puerta a una realidad que había permanecido cuidadosamente protegida, casi sagrada, durante 12 meses. Pero lo que vino después fue aún más impactante. Y me casé con una mujer. No hubo pausa dramática. No hubo intento de suavizar la revelación. Solo una verdad dicha con serenidad, como si durante todo ese tiempo hubiera aprendido que la honestidad no necesita adornos. Sin embargo, el mundo exterior no estaba preparado para recibirla con la misma calma. Las redes sociales estallaron en cuestión de minutos. En X, Twitter, su nombre se convirtió en tendencia nacional. En Instagram, miles de comentarios comenzaron a inundar sus publicaciones. En YouTube, los videos con su declaración empezaron a acumular millones de visualizaciones en cuestión de horas. Algunos titulares hablaban de valentía, otros de sorpresa, algunos más, inevitablemente, de polémica. Impactante revelación. Majo Aguilar rompe esquemas. El secreto que mantuvo durante un año. Pero detrás del ruido mediático, había algo mucho más profundo. Una conversación nacional que iba más allá de una figura pública. Era un reflejo de una sociedad en transformación, donde las historias personales comenzaban a desafiar estructuras tradicionales. Para muchos de sus seguidores, la reacción fue inmediata. Apoyo. Mensajes de amor, de admiración, de respeto. Gracias por tu valentía. Eres una inspiración. El amor es amor. Artistas, colegas e incluso figuras internacionales comenzaron a pronunciarse. Algunos compartieron sus propias experiencias. Otros simplemente celebraron que alguien como Majo, con su influencia y visibilidad, decidiera mostrarse tal como es. Pero no todo fue positivo. También hubo críticas, comentarios que cuestionaban su decisión. Opiniones que apelaban a la tradición, a la imagen pública, al peso de su apellido. Algunos incluso insinuaban que aquello podría afectar su carrera, su relación con el público, su lugar dentro de la música regional mexicana. Era la otra cara de la moneda, la que Majo sabía que existía, la que había considerado durante meses antes de hablar. Sin embargo, lo que más sorprendió no fue la división de opiniones, sino la forma en que ella decidió enfrentarlas. No respondió con confrontación, no entró en debates, no se justificó. En lugar de eso, eligió el silencio consciente. Un silencio distinto al que había mantenido antes. No era un silencio por miedo, sino por convicción, porque ahora ya no tenía nada que ocultar. Mientras tanto, los medios comenzaron a investigar quién era la mujer que había conquistado el corazón de Majo Aguilar. Las especulaciones no tardaron en aparecer. Nombres inventados, teorías sin fundamento, fotografías analizadas hasta el más mínimo detalle. Cualquier pista era suficiente para alimentar la curiosidad pública, pero había un problema. No había información real, porque a diferencia de otras historias mediáticas, esta no había sido filtrada, ni planeada, ni construida para el espectáculo. Había sido protegida, y seguiría haciéndolo. Días después de su confesión, Majo decidió hablar nuevamente.
no para aclarar rumores, sino para establecer límites. En una entrevista que rápidamente se volvió viral, dijo: "No todo lo que es importante tiene que ser público". Con esa frase, dejó claro que su matrimonio no era un producto mediático, no era una historia diseñada para titulares, era su vida. Y su esposa, la mujer que había estado a su lado en silencio durante tanto tiempo, no tenía por qué convertirse en un personaje público. Esa decisión generó aún más respeto entre muchos de sus seguidores. En un mundo donde la exposición parece ser la norma, elegir proteger lo íntimo se convirtió, paradójicamente, en un acto revolucionario, porque no se trataba solo de con quién estaba casada. Se trataba de cómo decidía vivir ese amor. Mientras la atención mediática continuaba, Majo regresó a los escenarios. Su primera presentación después de la confesión fue observada con una intensidad inusual. No solo era un concierto, era una especie de declaración silenciosa. El público estaba expectante. ¿Cambiaría algo? ¿Sería diferente? La respuesta llegó desde la primera canción. No, Majo seguía siendo la misma artista, la misma voz potente, la misma emoción en cada interpretación. Pero había algo distinto. Algo casi imperceptible, una seguridad nueva, una libertad que antes no estaba tan presente, como si, al decir la verdad, hubiera liberado una parte de sí misma que llevaba tiempo esperando salir. Esa noche, sin mencionar directamente su situación, dedicó una canción. No para alguien que está lejos, sino para alguien que siempre ha estado conmigo, incluso cuando nadie lo sabía. El público entendió, y la ovación fue inmediata, pero mientras en el escenario todo parecía fluir, en lo personal la historia continuaba evolucionando. Su esposa, hasta entonces completamente anónima, enfrentaba ahora una nueva realidad. Aunque su identidad no había sido revelada, la atención indirecta comenzaba a sentirse. Cambios en la rutina, más cuidado en los espacios públicos, una conciencia constante de que en cualquier momento alguien podría descubrir lo que durante tanto tiempo había permanecido oculto. No era fácil, pero tampoco era inesperado. En privado, las conversaciones entre ambas cambiaron. Ya no se trataba de si algún día lo diremos, sino de cómo vivimos ahora que el mundo lo sabe. Y en esas conversaciones algo quedó claro. No se arrepentían, ni un solo momento. Porque a pesar del ruido, de las críticas, de la incertidumbre, había algo que permanecía intacto, el amor que las había llevado hasta ese punto. Un amor que no nació para ser entendido por todos, pero que tampoco estaba dispuesto a seguir escondiéndose. México hablaba, las redes debatían, los medios analizaban. Pero, en medio de todo, dos mujeres seguían construyendo su historia, a su ritmo, a su manera, sin pedir permiso. Y mientras el país entero intentaba comprender lo que acababa de suceder, una pregunta comenzaba a surgir con más fuerza que nunca. ¿Quién es realmente la mujer que logró conquistar el corazón de Majo Aguilar? Porque si algo había quedado claro, es que esta historia aún no había revelado todo. La mujer detrás del misterio. Un amor fuera del escenario. Después de la confesión que sacudió a todo un país, el nombre de Majo Aguilar seguía dominando titulares, debates y conversaciones en cada rincón de México. Pero, a diferencia de otras historias mediáticas, esta tenía un elemento inusual. La protagonista principal seguía siendo invisible. La mujer con la que Majo se había casado continuaba siendo un misterio. Y ese misterio, lejos de desvanecerse, crecía. Durante semanas, periodistas, programas de espectáculos y usuarios en redes sociales intentaron descubrir su identidad. Se analizaron fotografías antiguas, amistades cercanas, comentarios aparentemente inocentes en publicaciones pasadas. Cada detalle era examinado como si ocultara una pista definitiva, pero no había nada concluyente, porque ella no pertenecía a ese mundo. No tenía historial en alfombras rojas. No había entrevistas, ni apariciones públicas, ni vínculos evidentes con la industria del entretenimiento. Era, como Majo había dicho, una persona normal. Pero ¿qué significa realmente ser normal cuando te conviertes, de repente, en el centro de una historia nacional? En realidad, su vida estaba lejos de ser extraordinaria, al menos en apariencia. Trabajaba en un entorno completamente distinto al espectáculo. Tenía rutinas definidas, responsabilidades concretas, una vida que no dependía de la aprobación pública. Sus días no estaban marcados por cámaras ni por contratos, sino por decisiones cotidianas, simples, reales. Y quizá fue precisamente eso lo que enamoró a Majo. En un universo donde todo es evaluado, editado y expuesto, encontrar a alguien que vive sin esa presión puede convertirse en un refugio invaluable. Pero más allá de su estilo de vida, lo que realmente la hacía especial era su manera de amar. No había urgencia en sus gestos, no había necesidad de protagonismo, no había intención de cambiar a Majo, ni de adaptarla a una idea preconcebida de lo que debía ser. Simplemente la aceptaba,
tal como era. Las primeras personas en enterarse de la relación no fueron los medios, ni el público, ni siquiera algunos colegas cercanos. Fue la familia. Y ese momento, según fuentes cercanas a la cantante, fue uno de los más significativos y también de los más delicados. La dinastía Aguilar no es solo una familia, es una institución dentro de la música mexicana. Una tradición que ha sido construida durante generaciones, con valores profundamente arraigados. Revelar una relación que rompía con ciertos esquemas no era una decisión menor. Majo lo sabía, y aún así, decidió hacerlo. La conversación no fue sencilla. Hubo silencios, hubo preguntas, hubo momentos de incertidumbre, pero también hubo algo inesperado. Disposición para escuchar, porque, más allá de cualquier expectativa, lo que estaba en juego no era una imagen pública, era la felicidad de alguien a quien amaban. Con el tiempo, lo que comenzó como una situación difícil se transformó en un proceso de entendimiento, no inmediato, no perfecto, pero real. Algunos miembros de la familia tardaron más en aceptar la situación. Otros mostraron apoyo desde el inicio. Como ocurre en muchas historias personales, no hubo una sola reacción, sino muchas. Pero lo importante fue esto: Majo no estuvo sola. Mientras tanto, su esposa enfrentaba su propio proceso. No solo debía adaptarse a una relación con una figura pública, sino también a la posibilidad de convertirse, indirectamente, en parte de ese mundo. Y eso implicaba decisiones difíciles. ¿Debía permanecer completamente en el anonimato? ¿Aceptar cierto nivel de exposición? ¿Cambiar su estilo de vida para proteger la relación? Durante meses ambas hablaron de ello. No como un problema, sino como una construcción conjunta. Porque si algo definía su relación, era precisamente eso: la capacidad de decidir juntas. Finalmente llegaron a un acuerdo silencioso. No habría presentaciones oficiales, no habría apariciones calculadas, no habría estrategias mediáticas, pero tampoco habría vergüenza. Si alguien las veía juntas, no se esconderían. Si alguien preguntaba, no mentirían. Vivirían su verdad, sin convertirla en espectáculo. Y así lo hicieron. En espacios discretos, en momentos cotidianos, comenzaron a mostrarse tal como eran. Sin anuncios, sin declaraciones, sin necesidad de explicaciones. Algunas personas comenzaron a notar pequeños detalles, una mirada sostenida, una complicidad evidente, una cercanía que no podía fingirse. Pero incluso entonces, la mayoría respetó el límite, porque había algo en esa historia que invitaba más a la empatía que a la invasión. Sin embargo, el punto de inflexión llegó de una forma inesperada. Una fotografía, no una imagen filtrada por paparazzi, no un escándalo, no una revelación calculada, una simple fotografía tomada por un fan. En ella, Majo aparecía caminando de la mano con otra mujer. No había poses, no había intención de ocultarse, solo un gesto natural, humano, real. La imagen se viralizó en cuestión de horas, y aunque no confirmaba identidades, sí confirmaba algo mucho más importante. La historia era cierta, no era un rumor. No era una estrategia, era amor. Era amor. La reacción fue diferente esta vez. Menos sorpresa, más comprensión. Porque después de la confesión, el público ya no estaba viendo un escándalo. Estaba viendo una historia que comenzaba a tomar forma. Para Majo ese momento fue decisivo, no porque perdiera el control de la narrativa, sino porque dejó de sentir que debía controlarla. Por primera vez, su vida personal y su vida pública comenzaron a coexistir sin conflicto, y en ese equilibrio encontró una nueva manera de ser. Su música, inevitablemente, empezó a reflejar ese cambio. Las letras se volvieron más íntimas, más honestas, más valientes. Canciones que antes hablaban de amor en abstracto, ahora parecían tener destinataria. Y aunque nunca mencionaba nombres, quienes escuchaban con atención entendían. Pero a medida que la historia avanzaba, una pregunta comenzaba a surgir con más fuerza. ¿Hasta dónde estaban dispuestas a llegar? Porque vivir con autenticidad no siempre significa vivir sin consecuencias. Y el mundo, aunque había cambiado, todavía tenía límites. En medio de ese equilibrio frágil entre lo público y lo privado, algo comenzó a gestarse. No una crisis, no un conflicto, sino una decisión. Una que podría cambiarlo todo. Porque aunque habían protegido su historia durante tanto tiempo, había algo que aún no habían enfrentado completamente: el futuro. Y lo que estaban dispuestas a sacrificar o a defender por él. Más allá del escándalo, el amor como revolución silenciosa. Después de meses en el centro de la conversación pública, Majo Aguilar ya no era solo una artista reconocida por su talento. Se había convertido, sin proponérselo, en un símbolo, pero no un símbolo construido por campañas ni por discursos ensayados, sino por decisiones, por silencios, por una verdad que, una vez revelada, ya no podía volver a esconderse. El tiempo comenzó a hacer lo que mejor sabe hacer: poner las cosas en perspectiva. Lo que al inicio fue un escándalo mediático, empezó a transformarse en algo distinto:
Las conversaciones dejaron de girar únicamente en torno a la sorpresa y comenzaron a enfocarse en el significado. ¿Qué representaba realmente la historia de Majo? ¿Era solo una confesión personal o algo más grande? Para muchos jóvenes en México y en toda América Latina, la respuesta era clara. Era un referente, no porque Majo lo hubiera buscado, sino porque su historia llenaba un vacío. En una industria donde muchas veces la diversidad se mantiene en segundo plano, verla vivir su verdad, sin escándalos, sin provocación, sin pedir permiso, se convirtió en una forma de representación silenciosa, una que no gritaba, pero que se sentía. Mientras tanto, su vida personal seguía evolucionando, lejos del ruido mediático. El matrimonio que había comenzado en secreto ahora enfrentaba una nueva etapa, la de construir un futuro con mayor visibilidad, no completamente público, pero tampoco completamente oculto. Y ese punto intermedio, como descubrieron ambas, era el más complejo de todos. Las decisiones empezaron a volverse más concretas. Asistir juntas a ciertos eventos, viajar sin preocuparse por ser vistas, compartir momentos en redes, aunque fuera de forma sutil. Cada elección implicaba un equilibrio delicado entre proteger su intimidad y vivir con autenticidad. Hubo desacuerdos, momentos de duda, incluso discusiones. No porque el amor se debilitara, sino porque la realidad que las rodeaba exigía adaptaciones constantes. La esposa de Majo, acostumbrada a una vida lejos del ojo público, sentía el peso de esa nueva exposición, aunque fuera indirecta. No era solo la posibilidad de ser reconocida, sino la pérdida de una privacidad que antes daba por sentada. Majo, por su parte, se debatía entre dos mundos: el que había construido durante años como figura pública y el que estaba construyendo ahora como mujer que había decidido no esconderse más. Pero si algo había demostrado su relación desde el inicio, era su capacidad de resistir. No desde la perfección, sino desde la honestidad. Una noche, según relataría más tarde en una entrevista, tuvieron una de las conversaciones más importantes de su matrimonio. No sobre el pasado, sino sobre el futuro. ¿Qué queremos realmente?, preguntó Majo. No como artista, no como figura pública, sino como persona. La respuesta no llegó de inmediato, pero cuando llegó fue clara. Querían una vida juntas, no perfecta, no libre de desafíos, pero real. Y para lograrlo, debían aceptar algo fundamental. No podían controlar la percepción del mundo, solo podían controlar cómo vivían dentro de él. Esa decisión marcó un antes y un después. A partir de ese momento, dejaron de tomar decisiones desde el miedo y comenzaron a tomarlas desde la convicción. Poco a poco, comenzaron a aparecer pequeños gestos públicos. Nada espectacular, nada calculado, pero suficientes para quienes sabían mirar. Una historia en redes donde se intuía una presencia compartida. Una dedicatoria más directa en un concierto. Una fotografía donde, aunque no se mostraban completamente, ya no intentaban ocultarse. El público también cambió. Donde antes había especulación, ahora había respeto. Donde antes había juicio, ahora había comprensión. No en todos los casos, por supuesto, pero lo suficiente como para generar una sensación distinta, menos invasiva, más humana. La industria musical, por su parte, comenzó a reaccionar. Algunos artistas se acercaron a Majo no solo como colega, sino como alguien que había abierto una puerta. Conversaciones que antes no ocurrían comenzaron a surgir. Temas que antes se evitaban empezaron a discutirse con mayor naturalidad. Y sin proponérselo, su historia empezó a influir más allá de su propia vida. Pero quizás el cambio más importante ocurrió en algo que no podía medirse en titulares ni en tendencias. Su música. Las nuevas canciones de Majo comenzaron a reflejar una madurez distinta, no solo en la interpretación, sino en el contenido. Había menos miedo, más verdad, más vulnerabilidad. Y eso, para muchos, fue lo más poderoso de todo. Porque al final, lo que Majo Aguilar había hecho no era simplemente revelar un secreto. Había tomado su propia historia, con sus riesgos, sus dudas, sus consecuencias, y la había transformado en algo compartido. No como espectáculo, sino como testimonio. Su matrimonio, que comenzó en silencio, ya no necesitaba esconderse. Tampoco necesitaba exponerse completamente. Existía en ese espacio intermedio donde habitan las historias reales. Las que no son perfectas, las que no tienen guión, las que precisamente por eso conectan. Y así, lo que comenzó como una confesión inesperada, terminó convirtiéndose en algo mucho más profundo. Una revolución silenciosa, no de grandes discursos, no de gestos dramáticos, sino de decisiones cotidianas, de amor vivido con honestidad, de una mujer que, en lugar de seguir el camino que otros esperaban, decidió construir el suyo propio, porque al final, más allá de la polémica, de los titulares, de las opiniones, la historia de Majo Aguilar no es solo sobre con quién se casó, es sobre cómo eligió vivir. Y en esa elección, pues encontró algo que ninguna fama puede garantizar: libertad. Y un amor que, incluso en medio del ruido del mundo, nunca dejó de ser